Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el marco del programa de conferencias de divulgación de la bibliotecología. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información organiza una serie de encuentros con jóvenes estudiantes, profesionales, con gente que está interesada precisamente en diferentes temas que son materia de trabajo de nosotros como investigadores. Muchas gracias por estar aquí. Una disculpa porque hace 8 días se tuvo que posponer por causas ajenas al instituto esta conferencia. También la gente que nos sigue a través de los canales de IBI en internet, bienvenidos a esta charla de divulgación sobre una de las líneas de investigación del IBI, es la preservación digital sonora. En esta charla lo que yo pretendo es que tratemos de pensar, como lo he puesto en el título de la conferencia, si podemos prepararnos para el futuro, ¿verdad? Sabemos que uno de los ámbitos de conocimiento más dinámicos, con mayor vitalidad y presencia en todas, digamos en todo el quehacer humano, es la información. Y desde esa perspectiva, sí creo que estamos en un momento coyuntural donde la formación de los estudiantes debe de ser pensada hacia el futuro, hacia cómo deberá conservarse, preservarse y darse acceso a esos grandes volúmenes de información. De todos esos tipos de información con los que ustedes tendrán que trabajar, hay uno en específico que es la materia de la línea de trabajo que yo llevo, que es el sonido, ¿verdad? Dice Jacques Attali que nos empeñamos en ver, ¿verdad? Pero el conocimiento también es sonido. Hay una gran cantidad de obras, de documentos sonoros, que son documentos que dan cuenta del quehacer y de la creación humana. Entonces, el sonido grabado es la materia de esta charla. Vamos a empezar precisamente tratando de abrir un poco nuestros oídos. Les invito a que escuchemos. ¿Qué están escuchando? La voz del maestro, una plática. ¿Qué más? Mi suela, mis zapatos, el aire. ¿Qué más? Escucha. Un bebé. ¿Y qué más? ¿El latido de su corazón lo alcanzaron a escuchar? ¿No? ¿No? Nosotros somos seres sonoros, ¿verdad? Esa cualidad es una cualidad humana y es una cualidad que nos vincula con la vida. Nosotros tenemos esa capacidad de escuchar, pero también tenemos esa capacidad de crear sonidos. ¿Cómo creamos sonidos? Quizá nuestro primer sonido es la voz, ¿verdad? Esos sonidos guturales que tratan de ser un medio, un puente de comunicación con el otro. Los movimientos que podemos generar con nuestro cuerpo. Los sonidos que involuntariamente se escuchan en nuestro cuerpo, como el latido del corazón, ¿verdad? Nunca estamos en silencio, solo en la muerte. Aunque el último sentido con el cual nosotros nos despedimos del mundo es precisamente el sentido de la escucha. Entonces nuestra vida está vinculada con sonidos desde el 5.º mes de concepción hasta el último día de nuestra vida. Si esto es realidad, entonces nosotros tenemos esa capacidad de escuchar, de crear sonidos, pero también tenemos una capacidad de recordar, ¿verdad? De volver a tener presentes ciertos sonidos. A mí me gustaría que ustedes me dijeran
¿cuál es el sonido más hermoso que han escuchado en su vida? Tú. Podría ser no sé, el viento, me gusta. El viento. Por aquí decías el mar. Maestra. La lluvia. ¿Y cuál es el sonido más horripilante, horrible que ustedes recuerdan? ¿Lloraron? ¿Cómo? Un relámpago, un niño llorando. Un grito, ¿verdad? Quizá cada uno de nosotros tiene ciertos matices de estos sonidos que hemos escuchado. Pueden ser sonidos que se contextualizan en una historia de vida personal, pero son parte de nosotros. Cada uno de nosotros podríamos contar nuestra historia solo y exclusivamente con sonidos. Esto significa que entonces nosotros tenemos esa cualidad de crear, escuchar y recordar sonidos. Quiero compartir con ustedes un material que hace años creamos, ya va a ser como una década, y que tiene que ver con este sentido maravilloso que es la escucha. En el laberinto de sonidos que somos, nuestra memoria también se oye. Y les deseamos salud y bienestar para bien de México. Acarician el mundo a través de los sonidos. El oído evoca, convoca, invoca. Llamada de siglos que se propaga entre nuestros recuerdos. Puente de tiempo que desde el pasado nos arroja a un presente que se construye todos los días. Todos los días. Si el oído fuera el único medio para conocer, sentir, disfrutar, sufrir, en suma, existir, ¿cree que la vida perdería su encanto? Recuerda en su intimidad toda la creación humana. Es un intermedio entre la memoria individual y el patrimonio sonoro de la sociedad. Vamos a dejar hasta ahí un corte abrupto. Entonces, el sonido
es una fuente de información que nos permite a nosotros escuchar. Creamos sonidos y recordamos sonidos. Así como las personas tenemos una memoria individual sonora, también la sociedad tiene una memoria sonora. Esa memoria empezó a construirse hace 150 años. No es una memoria reciente, no tiene la misma antigüedad que tiene el libro como soporte de información, como vehículo de conocimiento. Sin embargo, es tan importante como otros tipos de documentos y quizá es uno de los tipos de documentos que menos se han investigado, que menos se han explorado. Por eso, en esta charla, cuando nosotros nos referimos a la memoria sonora, nos referimos precisamente a ese cúmulo de grabaciones que han sido fijadas desde hace bastantes décadas, bastantes años. Veamos aquí. La acumulación de las primeras grabaciones sonoras, como les comento, lleva más de un siglo y medio. Se hicieron como resultado de trabajos de investigación. De hecho, los primeros documentos sonoros pertenecen a investigadores del área de la etnomusicología, aunque también es justo decir que en ese entonces, de manera paralela, se desarrolló toda la industria discográfica. Pero las primeras grabaciones que se hicieron de grupos originarios, sobre todo de América, incluso de grabaciones folclóricas en Europa, dieron origen a las primeras fonotecas. La primera fonoteca en el mundo es la de Austria, la Phonogram Archive de Austria, que de hecho esta primera fonoteca es muy importante porque marca el surgimiento de una nueva institución cultural, una nueva institución de la memoria, que son las fonotecas, los archivos. Hay otras fonotecas que conviene señalar, como son la Phonogram Archive de Berlín y la de San Petersburgo, que igualmente son muy antiguas. La de Berlín, es importante que ustedes sepan que tuvo una vida muy accidentada debido a las guerras mundiales, y muchos de sus colecciones tuvieron que ser resguardadas en momentos bélicos en diferentes lugares y después reunidas de nueva cuenta para tener las colecciones completas. En el caso de la de San Petersburgo, que también es un común denominador de las tres, hay una gran cantidad de cilindros. Los cilindros de cera fueron el primer soporte en el cual se fijó el sonido. Entonces, en San Petersburgo ustedes encuentran grabaciones de Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, es maravilloso que si bien es cierto, nosotros contamos con la obra literaria de estos ilustres hombres que han poblado con sus letras el imaginario de todos, también es cierto que está la voz grabada de estos escritores en fonotecas como la de San Petersburgo. Y finalmente otra fonoteca antiquísima es la de China, los archivos de música tradicional de China, de Beijing, que tienen una gran colección de cantos de monjes tibetanos. Digamos que estas fonotecas en la historia de la humanidad son 4 de las más relevantes por la antigüedad de sus documentos, porque tienen documentos que son los primeros que se grabaron, que son los cilindros de cera, y porque además estas fonotecas han sido inscritas en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Pero además de estas fonotecas que son resultado de la investigación, hay otras fonotecas, como son las de radio. Déjenme. Tenemos estas. Aquí tenemos esta. Aquí está. Tenemos también las fonotecas de radio, ¿sí? Hay una gran cantidad de fonotecas que se empezaron a crear desde la década de los años 30 del siglo pasado, y la radio ha sido a lo largo de la historia de la grabación sonora un gran repositorio. No en todos los casos, hay muchas colecciones que se han perdido,
pero una de las más significativas es, por ejemplo, la de la BBC de Londres, la de Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España también tiene importantes colecciones sonoras, Radio Nederland, la NHK de Japón, por supuesto en los países nórdicos también hay colecciones muy importantes de documentos sonoros radiofónicos, ¿sí? Entonces tenemos por una parte los documentos resultados de la investigación, tenemos los documentos radiofónicos, pero también a lo largo de la historia de la humanidad ha habido interés del Estado por crear espacios para el resguardo de los documentos sonoros. Es decir, el primer Estado que reconoció el valor del documento sonoro como patrimonio fue el Estado italiano, cuando se creó la Discoteca del Stato de Italia en 1928. En ese momento fue creada para resguardar los discos que en ese momento se estaban editando y que ya eran valorados y eran reconocidos como un documento más. Después, en 1938, es importante mencionar la creación de la Fonoteca Nacional de Francia, que se inscribe dentro de la Biblioteca Nacional de Francia. En la actualidad es una institución que está inscrita en la Biblioteca Nacional de Francia. Está también la British Library, que tiene una gran colección de documentos sonoros, tiene su división sonora, y la Library Congress y los Archivos Nacionales de Imagen y Sonido de Australia, que también son de los más antiguos. Y la Fonoteca Nacional de Suiza, que se creó en 1987. ¿Por qué quiero mencionar estas fonotecas? Además, por supuesto, de la Fonoteca Nacional de México, porque son instituciones creadas con el apoyo del Estado para salvaguardar este tipo de herencia, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando nos referimos al documento sonoro como tal, tenemos que saber que hay una gran cantidad de documentos sonoros que se han creado en diferentes soportes y materiales. El sonido ha sido fijado en cilindros de cera, en discos de vinil, de acetato, en cintas de carrete abierto, en cassettes, en discos. Quizá muchos de estos soportes para ustedes jóvenes a lo mejor no les dicen nada, ¿verdad? Porque ustedes son de la generación del disco compacto para acá, de una generación de discos ópticos, de una generación que a lo mejor no ha conocido otras formas de grabación, pero que son igualmente importantes, ¿sí? Entonces, sí quisiera, justo pensando en esta amplia diversidad de soportes sonoros, que pudiéramos nosotros ver algo que es maravilloso, porque en esta imagen ustedes pueden precisamente apreciar algunos de los tipos de soportes que se han utilizado. El primero, por supuesto, es el cilindro, ¿verdad? Estos cilindros maravillosos, que hay muy poquitos, solo hay el 17% de la producción mundial de cilindros se conserva. Imagínense, de todos los que se produjeron. Estos son datos de un investigador norteamericano, entonces esto es un argumento para un poco reflexionar que esta memoria sonora es una memoria en riesgo y en una constante desaparición, que está en riesgo de perderse. Los discos, creo que estos son un poco más cercanos quizá para las jóvenes generaciones, y el disco compacto. Aquí hay un documento de la Phonogram Archive precisamente de San Petersburgo. Sí tenemos internet, ¿verdad? ¿Sí? Que me gustaría que vieran, porque quizá hablar del cilindro, estaba vinculado, pero bueno, mientras logro ponerles esto que es maravilloso, tú tenías algún comentario, ¿verdad? Podemos aprovechar.
Sí. Ujú. Sí, es una amplia gama de soportes los que existen en donde ha sido grabado el sonido. Esto hace que la tarea del documentalista no sea una tarea fácil, porque implica el conocimiento de diferentes materiales en donde ha sido grabado el sonido, lo que implica también conocimientos de cómo manipular, de es decir, no vas a tomar un cilindro de cera como lo tomas, digamos, normalmente, ¿verdad? Como pudiéramos imaginar, tiene toda una metodología para no afectar soportes que son muy frágiles, que son altamente frágiles. También tiene implicaciones en términos de conservación, en términos de cómo almaceno los soportes, en términos de cómo extraigo la señal sonora de esos soportes, es decir, cómo provoco yo que esos contenidos puedan ser transferidos a otra plataforma, ¿verdad? Entonces, es un ámbito de conocimiento amplio, complejo, apasionante, y yo quiero presentarles un fragmento muy breve del trabajo que hacen en la Phonogram Archive de Berlín con uno de los soportes más antiguos, que es el cilindro de cera. Wir befinden uns hier im Berliner Phonogrammarchiv und man sieht hier einige der insgesamt mehr als 30.000 Walzen, die in dem Zeitraum zwischen 1893 und 1954 für das Berliner Phonogrammarchiv aufgenommen wurden. Die ersten Tonaufnahmen, die wir hier im Berliner Phonogrammarchiv haben, wurden mit dem Phonographen gemacht. Der Phonograph hatte eben die Möglichkeit, dass man nicht nur aufnehmen konnte, sondern dass man sozusagen durch einen kleinen Handgriff die Aufnahmen, die man gemacht hatte, auch dem Publikum wieder vorspielen konnte. Holen wir sie so raus, die passt nur in eine Richtung drauf. Este es el cilindro y lo van a reproducir. In früherer Zeit hat man von diesen Walzen, von diesen Galvanos, A ver, aquí me interesaba mucho, sobre todo que los jóvenes que no han tenido contacto con estos tipos de soportes vieran, desde mi punto de vista, incluso hasta una estética en los primeros equipos de reproducción, los primeros fonógrafos, los primeros gramófonos. En México hay algunos coleccionistas que tienen, como el ingeniero Vélez, una gran colección de estos hermosos aparatos con los cuales se reproducían las primeras grabaciones sonoras, pero son escasas, son piezas de museo. Esta reproducción que vimos que se hace en la Phonogram Archive de Berlín solo se puede hacer para fines de investigación y se puede hacer una vez para digitalizarse, porque esos documentos no se pueden volver a tocar, son documentos frágiles, cuyo deterioro es sistemático. De hecho, esa es una de las variables por las cuales cuando hablamos nosotros de los documentos sonoros que forman parte de la herencia de la humanidad, decimos que son de los más frágiles, ¿verdad? De los documentos sonoros que están en mayor riesgo de perderse.
Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de documentos sonoros? Ya dijimos que el sonido se graba, ya dijimos que hay instituciones de la memoria sonora como las fonotecas, vimos 3 tipos, ¿verdad? Hay toda una tipología, pero no vamos a ahondar ahora en ello. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos del documento sonoro? Básicamente nos referimos a 5 tipos de documentos. La música, los programas producidos por la radio, sea el género radiofónico que sea una crónica, sea una entrevista, sea un noti, sea una dramatización, sea un radioarte, la voz, el arte sonoro y el paisaje sonoro, ¿sí? Es decir, tipos de documentos donde se podría fijar el sonido. Quisiera que escucháramos, solo para ilustrar precisamente estos tipos de documentos, por ejemplo, de W Radio. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Es un fragmentito de un momento histórico en la vida de México. Es un documento muy valioso, ¿verdad? Porque es una transmisión radiofónica en el momento en que estaba llevándose a cabo el sismo del 85. Quizá la fuerza informativa y documental de este documento sonoro nos haga que se nos pongan los pelos de punta, ¿verdad? Porque es recordar momentos difíciles en la historia de nuestro país. Ese es un documento, un ejemplo de un documento radiofónico. ¿Y qué les parece este otro tipo de documento sonoro? También la música forma parte de los documentos sonoros. Esta es una grabación del maestro Thomas Stanford, que fue una grabación hecha en sus trabajos de campo. Él fue uno de los grandes aportadores en la construcción de la memoria sonora de nuestro país. Y esta grabación pertenece a la Fonoteca de Lina, también está en la Fonoteca Nacional, y es posiblemente una de las primeras canciones mexicanas, huecanías. También es cierto que nosotros debemos saber que el documento Las lenguas originarias también forman parte de los documentos sonoros. También son una muestra de nuestra identidad, de lo que somos como mexicanos. ¿Y qué tal también si escuchamos un fragmento de otro paisaje sonoro, además del que escuchamos en la mañana? Traen cámaras, traen aparatos que lo pueden filmar, a ver. Este es un fragmento de un paisaje sonoro de Chiapas.
esos sonidos que cotidianamente escuchamos y que forman parte precisamente de nuestra vida cotidiana, también son documentos. El sonido del afilador, el sonido de los tamales mexicanos, de tamales oaxaqueños, ¿no? Que ya hasta son grabaciones que se ponen cotidianamente, son parte de nuestro ser, son parte de nuestra identidad. Todos esos documentos sonoros que se resguardan en las fonotecas forman parte precisamente de un documento que se resguarda a través de una serie de procesos documentales. En un archivo básicamente se llevan a cabo dos tareas fundamentales para mantener viva esta herencia sonora. Es un trabajo físico, son tareas físicas, y un trabajo intelectual. El trabajo físico tiene que ver con procurar las condiciones de limpieza, de estabilización, de organización, de acomodo de las colecciones, y el trabajo intelectual sobre todo es identificación y catalogación de las colecciones. En los archivos sonoros, la IASA, que es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, ha identificado 4 tareas básicas que ustedes son las que ven ahora en la pantalla, que es precisamente el acopio, ¿verdad? Cómo reúno esas colecciones, cómo como institución de la memoria sé cuáles son las colecciones que yo tengo que reunir, si es un archivo de investigación, si es un archivo de una radio, si es una fonoteca de investigación, si es una fonoteca nacional, cómo desarrollo fondos y colecciones de todos esos documentos, cómo llevo a cabo tareas documentales de organización física en las bóvedas en donde ubico precisamente todos mis documentos sonoros, y cómo garantizo la conservación de estos documentos y doy acceso. Digamos que esa serie de procesos documentales, aquí hay algunas imágenes que hablan del trabajo, pues es un trabajo muy intenso, es un trabajo físico que requiere muchísimo compromiso, es un trabajo intelectual que requiere mucho conocimiento. De hecho, una gran parte de la vida de una colección sonora tiene que ver con cómo se documenta. Es decir, hay grabaciones en una fonoteca en donde no tienen sino el título, porque no existe una cultura precisamente que nos permita documentar e identificar lo que se graba. En la radio se hace un programa, o se hacía hace años, y se grababa, y en el mejor de los casos se grababa a pizarra, una identificación en la entrada, o se ponía en la caja el nombre del programa, y esos son los únicos datos con los cuales tiene que lidiar el documentalista, el archivista, el bibliotecólogo. Por lo tanto, el trabajo intelectual se torna un aspecto fundamental en la conservación y en el acceso de los documentos en el futuro. Este trabajo cotidiano bastante complejo, bastante importante y necesario para poder salvaguardar los documentos sonoros, es un trabajo lento, es un trabajo de filigrana, es un trabajo que muchas veces parece interminable, y es un trabajo que afortunadamente se desarrolla en algunas fonotecas y en algunos centros de documentación, pero que también es cierto que hay muchísimos documentos que ni siquiera se sabe que existen. En 2004 se hizo una primera estimación de cuántos documentos había en el mundo, y se dijo que había aproximadamente 100 millones de horas grabadas en el mundo. La metodología, las fuentes de información no están muy claras, porque la primera encuesta de archivos sonoros se realizó en 1995 en Europa y en América. De América nada más participaron Canadá, Estados Unidos y Barbados, ¿no? Imagínense. Claro, en Europa en ese momento se empezaba ya a hacer todo un movimiento para identificar el patrimonio sonoro.
y se sentaron bases en esa primera encuesta de un estado de deterioro del patrimonio sonoro, sobre todo en esos países europeos y los pocos de América que participaron. Por lo tanto, esos 100 millones de horas que se estimó que habían, que incluso la UNESCO señaló que habían, se empezó a señalar que estaban en grave riesgo de pérdida. Primero porque se desconocía dónde estaban, por la fragilidad de los soportes de grabación, porque si ya el 17% de los cilindros de cera solamente se pudieron recuperar, imaginen ustedes de los otros tipos de documentos sonoros como son los discos de vinil, de acetato, las cintas de carrete abierto, que son de los más frágiles y que son los más expuestos por condiciones de temperatura y humedad, corrían un grave riesgo de desaparición, ¿no? Se han seguido haciendo investigaciones en Estados Unidos. Hay una que se concluyó muy recientemente, donde dicen, tenemos 46 millones de documentos sonoros en Estados Unidos que forman parte del patrimonio del pueblo norteamericano. Hay datos muy puntuales. En Europa también hay ciertos datos muy puntuales de algunos países, de algunos archivos. En América Latina se desconoce. No sabemos cuántos documentos tenemos. Lo que sí sabemos, y que es el siguiente dato que aparece ahí señalado, es que se estima, con base en análisis del tiempo de deterioro, de pérdida, sobre todo de las cintas de carrete abierto, que cada década solo en Europa se va a perder el 30% de los documentos que existan. Y en América Latina, en Asia y en África, porque justo por las condiciones, la falta de condiciones para la conservación, la falta de condiciones para la recuperación de estos documentos, se estima que ese porcentaje puede llegar al 50%. Entonces, cuando yo propuse hacer esta charla, era un poco para ubicar a la audiencia en qué ámbito estamos nosotros trabajando en este momento. Quiero que vean un pequeño video que hizo la Fonoteca Nacional de Suiza, que ha sido una institución muy solidaria con América para todo el trabajo de la preservación, y que tiene que ver con cuál es la situación del patrimonio sonoro en este momento en el mundo. Este documento fue presentado precisamente el año pasado en el marco del Día del Patrimonio Audiovisual.
Imagínense, bueno, eso pasa en Suiza, ¿eh? Entonces, es muy revelador porque es un momento muy importante en la historia de, digamos, de la información sonora, porque dependiendo de las estrategias que se realicen, se va a recuperar alguna parte de lo que se ha grabado desde hace 150 años. Yo creo que día a día se pierden miles de documentos sonoros, y más en América Latina. En América Latina la situación es deplorable, deplorable realmente. La única forma de recuperar esos contenidos es la digitalización, es decir, la transferencia de esos sonidos grabados en diferentes soportes a una plataforma digital. Sobre la digitalización se han establecido parámetros, recomendaciones, estándares establecidos por la IASA. Digamos, eso es un ámbito que ya lleva 2 décadas, que ya ha sido una de las prioridades de especialistas, de investigadores en la materia, para precisamente recuperar esos sonidos y poderlos conservar y darles acceso. Entonces, a partir de la digitalización, la digitalización se vio como una apuesta que se dio hace casi 3 décadas para rescatar la memoria, ¿verdad? Se crearon los primeros sistemas de almacenamiento masivo digital como grandes contenedores, como grandes gestores de contenidos de estos materiales, pero al mismo tiempo la tecnología seguía avanzando, y dentro de las investigaciones que tienen que ver con la preservación del patrimonio sonoro se detectó que los soportes digitales son altamente frágiles y no tenemos la última palabra en un sistema único de almacenamiento para el futuro, ¿no? Entonces estamos en un momento coyuntural donde la necesidad de investigación, la necesidad de documentación, la necesidad de establecer planes de colaboración, estrategias, intercambios de conocimientos es fundamental, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente, además de esta compleja situación que tiene que ver con estos miles de documentos grabados en soportes analógicos, día a día se producen documentos digitales. Y esos documentos digitales, muchos ya se están perdiendo. ¿Por qué? Porque muchos de esos documentos ni siquiera se identifican. En el documento analógico, el documentalista tenía el disco, tenía la cinta, físicamente la podía llevar a estabilizar, la podía poner en la bóveda, ¿verdad? Podía hacer algún proceso técnico, pero el documento digital no lo tocan el bibliotecario ni el documentalista. Lo tiene que identificar con la metadata básica de creación desde el inicio, o si es el productor de radio, lo tendría que identificar desde el momento en que está terminando la producción radiofónica, porque ese documento cambia su naturaleza, ya ese documento sonoro como tal adquiere otra naturaleza, va a ser un objeto digital que suma justo la grabación sonora y la metadata que sistemáticamente se le va a ir agregando a lo largo de la vida del documento, ¿sí? Entonces, esto para los estudiantes de bibliotecología y de información es muy importante, porque implica un cambio en la lógica del tratamiento del documento físico como lo veníamos trabajando hasta hace algunos años, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo algunos fundamentos de la digitalización que ustedes pueden consultar en documentos de la IASA, pero lo que quería aquí señalar con este cuadrito, ustedes recuerdan que vimos 4 procesos documentales en el archivo analógico, ¿no? Acopio, conservación, documentación y acceso. Cuando se incorpora la digitalización cambia todo en el archivo. Hay nuevos procesos, hay nuevos roles, ¿verdad? Hay nuevos términos y conceptos que tiene que comprender el documentalista sonoro, y eso no es evidente.
hay necesidad de contar con un marco conceptual referencial para comprender qué es un archivo digital sonoro. Y ese marco conceptual va más allá de tener solamente un sistema de almacenamiento y una base de datos. Esas son herramientas. Lo que en este momento nosotros necesitamos, y bueno, es una necesidad imperativa a nivel internacional, es entender cómo existe todo un modelo de archivo en donde hay diferentes procesos, hay diferentes usuarios, hay diferentes etapas que deben de ser consideradas desde el momento mismo de la concepción, desde el momento en que tú empiezas a generar, a acumular grabaciones digitales, digitales, producto sea de la digitalización o de la ingesta de contenidos digitales, en el caso de los CDs, en ese momento tienes que pensar que esa acumulación va creciendo, va a ir creciendo cada vez más. Y tienes que tener muy claro que ese documento sonoro ya no es más un documento, es un objeto digital que tiene que estar vinculado con una metadata y esa metadata va a ir cambiando sistemáticamente. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son los términos que tendría que comprender el archivista para un archivo digital sonoro? Son complejos, ¿verdad? No los vamos a abordar todos porque... De hecho, aquí hay un cambio. Los metros, un poco para ilustrar, ¿no? El trabajo en bóvedas, que ahí está una chica encantadora de Fonoteca, Teresita, trabajando en las bóvedas. Ese trabajo físico se sustituye por un trabajo en tecnología, pero mi llamado es a ir más allá de la tecnología, no es el hardware ni el software de última generación, es una visión de largo plazo, es una visión de futuro, es una visión sustentable la que tiene que hacer que los archivos digitales se conciban, se creen y pervivan en el futuro. Eso es lo único que va a hacer que puedan precisamente conservarse estas grandes cantidades de documentos sonoros. Les hablaba yo de nuevos conceptos, aquí menciono algunos que también tienen que tomarse en consideración y bueno, todo esto nos lleva justo a ubicarnos en este tránsito que he señalado, el del archivo analógico al archivo digital. Y la idea es preguntarnos cómo podríamos nosotros prepararnos justo para ese futuro que ya está llegando. Cómo como profesionales de la información podríamos nosotros responder precisamente a este cambio radical de la forma de administración, de conservación de un archivo analógico a un archivo digital. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que estar visualizando en ese largo plazo? ¿Sí? Entonces, esta charla, porque ya nos quedan solo 10 minutos, es solamente para formular, para que ustedes se lleven preguntas, para que ustedes se lleven algunas ideas, que ustedes sepan que en el IBI estamos trabajando justo para tratar de entender qué es lo que está pasando en este momento en materia de archivos digitales, de la preservación digital de colecciones sonoras. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Y hacia dónde tendríamos nosotros que estar formando a los profesionales del futuro. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta. ¿No? ¿Algún comentario? Sí. Sí. Lo importante es cuando yo que ya he trabajado con no precisamente archivos sonoros, nada más por un tiempo, pero sí con partituras, es lo que yo siempre había comentado como bibliotecólogo, incluso a mis compañeros bibliotecólogos, era de que tenemos que tener la visión más abierta, porque muchos se cerraban a lo que son, y se siguen cerrando a lo que son las reglas, y que no salirse. Le digo, es que una partitura no lo podemos
trabajar como un libro o un disco, etcétera. O sea, tenemos que tener esa visión más, o sea, lo coincido con usted, más allá de. Entonces, a mí sí me da gusto que se les vaya metiendo a las nuevas generaciones, que no se deben de cerrar, sino abrir porque sí, y evitar conflictos futuros, porque al final quien sale perdiendo primero es el usuario y después el material, que lamentablemente se está perdiendo. Así es. Eso es, bueno, mi comentario hacia la charla, sí. Gracias. Sí, yo creo que es una profesión muy dinámica y de mucho futuro. A mí me parece que es una gran área de oportunidad, todo lo que tiene que ver con la información en este contexto de desarrollo digital. El asunto es que no es evidente, no es nada evidente. La mayoría de la bibliografía que existe está en inglés o en otros idiomas. Hay prototipos, sí hay proyectos interesantes, pero como esto es tan reciente, los primeros proyectos han tenido que irse construyendo con como un ensayo-error, ¿no? Los primeros sistemas de almacenamiento, digamos, la concepción y la premura por preservar estos contenidos han llevado a que se hagan quizá pasos que a la distancia tienen que servir como aprendizajes, ¿no? Hoy sabemos que, por ejemplo, ustedes tienen que planear un archivo digital a largo plazo sin pensar en que ese archivo va a depender de algo o de alguien o de alguna tecnología. Tiene que ser un claro proyecto, un marco que nos permita que ese archivo exista independientemente de la persona, las personas, la tecnología que esté en el momento. Diseñar un archivo digital no es evidente. Implica una visión, una serie de políticas, una serie de alcances, una arquitectura, una estructura, una serie de lineamientos internos y que además estén en concordancia precisamente con otras instituciones que precisamente están relacionadas con el tema, ¿no? Hay otros temas colaterales que no abordaremos aquí, pero que tienen que ver con la fiabilidad de los documentos, ¿verdad? La seguridad, que es un tema letal, un tema poco estudiado, pero la seguridad, que tienen que ver justo con la obsolescencia misma de las plataformas de preservación digital, que es todo un problema también. Entonces, es un terreno de cambio sistemático, ¿no? Entonces, los jóvenes que van a sumarse a esta dinámica, a esta área de conocimiento, tienen que tener esa capacidad de cambio sistemático, de estar un constante aprendizaje. Y bueno, nosotros también, ya un poco más grandecitos, ¿verdad? Esa necesidad de estar aprendiendo y de estar viendo qué están haciendo, qué plataformas se están creando, qué nuevos proyectos hay, cómo puedo recomendar mejores prácticas de preservación digital, cómo puedo ya no solamente pensar en el documento sonoro aislado, sino con otros tipos, con otra tipología de documentos. En fin, es un ámbito muy interesante. Yo les invito de verdad que, pues bueno, que sigan el trabajo del IBI, que el IBI siempre está muy interesado justo por estar tratando de hacer aportaciones para los profesionales de la información, ¿no? ¿Algún otro comentario? No sé si... Sí. Sí. Porque estar migrando cada determinado tiempo sí, pero es un trabajo de negros, o sea, son los 5 años más lo que se acumuló estos 5 años, es el cuento de no acabar. Y yo creo que ese es el kit, es el problema, que es un grave problema, pero ese es el kit de no tener que migrar, porque ya se supone que ya acabaste un acervo hace 5 años y ahora volver a empezar no lo están resolviendo. Eso no se, una pregunta, una utopía, no se puede subir esa información a nube para evitar estar haciendo las migraciones. A ver, desde el sentido estricto te diría no. Tú cuando tienes tu archivo digital tienes que tener por lo menos 2 copias de tus documentos que no deben de estar comprimidos, ¿verdad? No deben de estar en un formato que no tenga compresión, que es un formato
de larga vida, digamos un formato WAV, por ejemplo, ¿no? Y además puedes tener una copia en MP3 para cuestiones de acceso, eso sí lo puedes tener, pero la obligatoriedad, digamos lo recomendable es que tengas tu documento sin compresión. Ahora, la nube es una opción, sí, para difusión, yo diría en este momento. Puedo tener, mientras yo tenga mis documentos íntegros en una, pueden ser el mismo en LTOs, puedo tener una copia en un servidor y aparte puedo tener para cuestiones de difusión en la nube una copia en formato comprimido. Esa puede ser una arquitectura posible. Eso no es, digamos, algo que no sea recomendable. Pero solo tenerlo en la nube, no. No. Bueno, no es tanto la marca, sino la ubicación, dónde vas a tener tu archivo digital. Puedes tenerlo en tu archivo y lo puedes tener en una institución hermana por cuestión de algún desastre, ¿verdad?, natural, alguna situación que... La parte del riesgo es uno de los factores más delicados cuando ustedes empiezan a pensar en un archivo digital. El riesgo es inminente o está inerte en la naturaleza de los archivos digitales. Ahora, sobre la obsolescencia, por ejemplo, dijiste algo muy importante, en efecto, el tema de la obsolescencia sigue. El asunto aquí es que hace como una semana vi una nota, en Francia ya los legisladores empezaron a poner un alto a la obsolescencia de los equipos. Y todos los equipos que ustedes compren, sobre todo electrodomésticos, tienen que tener una fecha de caducidad, ¿no? Entonces tú sabes si lo compras o no lo compras. Eso me parece maravilloso, porque estamos en un sinfín de consumo de tecnología que es una barbarie. Hay un desecho sistemático de tecnologías. Entonces, tendríamos que enfocarnos en ese aspecto, a analizar cómo la obsolescencia tecnológica afecta precisamente a nuestros archivos y cómo tendríamos que desafiar esas reglas del mercado, ¿verdad?, para garantizar la preservación a largo plazo. A mí me dio mucho gusto leer esa nota, hay que darle seguimiento, hay que ver qué pasa, pero son de las ideas que nosotros tenemos que empezar ya a considerar, ¿no? ¿Alguna otra cosa, jóvenes? ¿No? Bueno, esto fue una probadita del trabajo que estamos haciendo aquí en el IBI. Les agradecemos muchísimo su presencia. Estamos a sus órdenes, aquí estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario. Y bueno, ahí les puse mi correo, ¿eh? Muchas gracias.